El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Si usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Como cada día, las radios populares del país nos enlazamos y les llevamos a ustedes que nos reciben en toda la Argentina las noticias desde nuestra propia mirada. Compartimos la primera edición de hoy, miércoles 21 de diciembre de 2016. Continúa la toma del Ministerio de Ciencia y hoy habrá una nueva reunión con el ministro Lino Barañao. La ocupación pacífica del edificio comenzó este lunes, luego de que Barañao no diera respuestas a los reclamos contra los despidos y los recortes del 60% en la cantidad de ingresantes a la carrera de investigador del CONICET. El recorte del presupuesto ordenado por el gobierno nacional es considerado como un grave retroceso en la política que se venía aplicando en los últimos 10 años. La comunidad científica y universitaria se encuentra movilizada hace varios meses y hoy por la mañana habrá una nueva convocatoria por la reunión con el ministro. En declaraciones a nuestros compañeros de Radio Futura de La Plata, la doctora en física Mariel Santangelo, del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, explicó la gravedad de lo que está haciendo el gobierno nacional para el futuro de la ciencia del país. La carrera del investigador es nuestro sueldo, eso está claro. Así que el CONICET nos paga nuestro trabajo de investigación. De los 900 presentados, solo 300 consiguieron el ingreso. Pero eso no es lo peor. De esos 900, había 600 recomendados por las comisiones asesoras del CONICET y que el directorio tuvo que bajar a la mitad. O sea que dejó afuera a 300 personas que estaban perfectamente formadas para incorporarse a la carrera. Y esa no es gente que nunca hizo nada en ciencia, todo lo contrario. Típicamente esos son becarios que ya hicieron su doctorado, en los que se invirtió muchísimo dinero del Estado y que además se quedan en la calle. O sea que aunque la posición de becario no es permanente, de todas maneras perdieron su trabajo. Está claro eso. Eso nos preocupa muchísimo porque son las nuevas generaciones las que deberían continuar nuestro trabajo. Mariel Santangelo, doctora en física y también integrante del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Y como decíamos, la toma del edificio donde funcionan el Ministerio de Ciencia y Técnica y el CONICET continúa. Hoy a la mañana a las 10 está prevista una reunión de los grupos de científicos, becarios y universitarios con el ministro Lino Barañao. Recordemos que Barañao viene del gobierno kirchnerista y es autor del plan estratégico que preveía ampliar hasta 2020 un 10% por año el número de investigadores. En el primer año, como ministro del gobierno de Mauricio Macri, Barañao aprobó un recorte del 60% en el número de ingresantes. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/Farco Argentina. La comisión bicameral rechazó el decreto del presidente Mauricio Macri para que los familiares de funcionarios puedan entrar al blanqueo de capitales. Se trata de la Comisión de Diputados y Senadores
que debe revisar los decretos presidenciales. El rechazo fue con las firmas de los legisladores del Frente para la Victoria, más el masista Raúl Pérez y el peronista de San Luis, Adolfo Rodríguez Sá. Los legisladores de Cambiemos argumentaron que como no se trata de un decreto de necesidad y urgencia, la comisión bicameral no debería intervenir. Desde el kirchnerismo respondieron que sí es un decreto de necesidad y urgencia porque, aunque no lleve ese nombre, modifica una ley y cambia impuestos, algo prohibido para el Poder Ejecutivo. Escuchemos lo que decía la diputada nacional del Frente para la Victoria, Juliana Di Tulio. Ya nos había sorprendido, no solo con los decretos que intentaban poner a 2 jueces en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino también modificar una ley que había sido largamente discutida, no solo en este Congreso, sino también en las organizaciones de la sociedad civil, como la Ley de Medios. También fue un decreto el que derribó el espíritu de esa ley. Con lo cual, lo que sería de gravedad inusitada es seguir dejando que estas cosas sucedieran. Hay que ponerle un freno. Y esta es la comisión adecuada. Recordemos que la ley acordada con la oposición prohibía expresamente que los familiares de los funcionarios pudieran ingresar al blanqueo. El presidente Macri, cuya familia tiene cerca de 30 sociedades, muchas a su nombre, muchas de ellas sin declarar, en paraísos fiscales, decidió permitir el ingreso de los familiares mediante un decreto. Ahora el rechazo que firmó ayer la comisión bicameral debe ser confirmado por las 2 cámaras del Congreso para que este decreto pierda vigencia. Vamos ahora a Córdoba porque allí el gobierno provincial decidió que la audiencia pública por la reforma de la ley de bosques no se haga en la capital, sino en un pueblo cercano al límite con Santiago del Estero, lo que dificulta mucho la participación de los vecinos que están rechazando esta reforma a la ley de bosques. Las organizaciones repudian esta decisión y anuncian que se van a movilizar igual mañana hacia la legislatura. Tenemos el informe de nuestro compañero Tito Guzmán desde Radio Sur. ¿Cómo te va, Pepe? Muy buenos días, un saludo para toda la audiencia de Farco en nuestra República Argentina. Horas decisivas se viven en Córdoba para saber si se modifica o no la ley de bosques. Si esta normativa recibe cambios, de las 4 millones de hectáreas de bosque protegido quedarían solamente 2 millones. Hay una importante presión por parte de la industria y del campo al gobierno de la provincia para que esto suceda, y ya han habido reuniones secretas entre la Federación Agraria y la sociedad rural con representantes del Ejecutivo cordobés que encabeza Juan Schiaretti para cerrar acuerdos y que de esta manera el bosque nativo siga desapareciendo. Daniel Díaz Romero, periodista especializado en medio ambiente, da su mirada y habla sobre algunos de los puntos más cuestionados de la reforma de la ley de bosques. Realmente, por la forma en que está escrito y por los puntos que contiene, realmente, como te decía, da la sensación de que fue escrito en las oficinas de las sociedades rurales y no la del gobierno, ¿no? Uh-huh. Te doy algunos ejemplos de solo los puntos, algunos de los puntos más cuestionados. Esta modificación a la ley de bosques no prohíbe el desmonte químico. ¿Qué es el desmonte químico? ¿Es una fumigación aérea como se hace para fumigar la soja con glifosato? Bueno, arrojan químicos desde los aviones para secar la parte baja de los bosques, digamos los matorrales, los arbustos, y con eso arrasan con absolutamente todo el ecosistema, ¿no?, que está debajo de los árboles. Ese es uno de los puntos gravísimos de estas modificaciones. Otro te podría citar que permite la actividad minera dentro de áreas protegidas de bosques nativos. Reducen los montos por la aplicación de multas, ¿sí?, claro, por deforestación ilegal. Lo reducen en un 33%. Es decir, el que desmonta va a tener que pagar multas más baratas para
decirlo en criollo, ¿no? Hoy miércoles se presentará en nuestra provincia un recurso de amparo colectivo por violación al derecho de participación prevista en la Ley General del Ambiente y en la Ley de Presupuestos Mínimos para Ambiente y Protección de Bosque Nativo. Mañana jueves, y según lo informado por el gobierno, el debate en la audiencia pública para discutir modificar la ley se hará en Villa de María de Río Seco, a 200 kilómetros de la capital. No se hace en el centro, donde está ubicada la legislatura, por pedido de comerciantes cercanos, diciendo también por parte del gobierno que no quiere que se le complique la venta a esta gente en vísperas de la Navidad. A buen entendedor, pocas palabras. El gobierno de Córdoba no quiere debatir y lleva esta cuestión tan importante muy lejos de la capital, muy lejos y difícil de llegar. Le mandamos un gran saludo, le deseamos una hermosa Nochebuena, una linda Navidad. Le saludamos desde Radio Sur 90.1 FM. Para nuestro informativo Farco, reportó Tito Guzmán. Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina. El racismo y la xenofobia llegaron al Congreso Nacional. El clima hostil del gobierno hacia los residentes de países hermanos de América del Sur ya no se da solo en las declaraciones, sino que ahora se traduce también en medidas concretas, como por ejemplo el pedido de informes que hicieron diputados macristas sobre los extranjeros que estudian en nuestras universidades públicas. Nos informa nuestro compañero Pablo Martínez desde Radio Aijuna. Diputados del PRO piden investigar a los estudiantes extranjeros. El pedido surgió la semana pasada por parte de Eduardo Amadeo, Gisela Scaglia y Pablo Torello y fue girado a la Comisión de Educación. Exigen informes detallados sobre los extranjeros que estudian en todas las universidades nacionales. Queremos saber a quién le ponemos la plata, manifestó el legislador del PRO Eduardo Amadeo. El rector de la Universidad Nacional de Quilmes, Alejandro Villar, dialogó con Radio Aijuna y aseguró que están evaluando con otros directivos si responderán. Dijo que la solicitud huele algo raro. Algunos nos preguntamos cuál es el concepto de extranjero, porque chicos que nacieron en Bolivia, en Paraguay, en Perú, en Chile y están acá desde los 5 años o desde la primaria y tienen el documento nacional como extranjero. Entonces, la verdad que estamos un poco desorientados con respecto a esto, ¿no? Uno huele algo raro, por lo menos esta preocupación por los estudiantes extranjeros en el marco de una política migratoria bastante diferente a la anterior y bastante restrictiva, llama mucho la atención. Uno puede observar a veces en los grandes medios notas sobre el tema de el costo de los estudios universitarios por alumno, lo cual es un despropósito total. La verdad que creemos que en ese sentido hay una cierta intención que nos parece preocupante, digamos, ¿no? Por su parte, Ernesto Villanueva, de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, de Florencio Varela, aclaró que si los informes son para decir que los estudiantes cuestan mucho dinero, es una mirada de cortísimo plazo. Ambos rectores coinciden en que es muy bueno tener estudiantes de otras nacionalidades. Por un lado, hay una política de Argentina de hace mucho tiempo que promueve la llegada de estudiantes extranjeros a estudiar en nuestras universidades. De hecho, Cancillería todos los años nos pregunta cuál es el cupo. ¿Por qué nos interesa tener estudiantes de otros países? ¿Cuál es el propósito de una información tan particular y tan sensible en este momento, ¿no? Me parece que ahí hay alguna interpretación sobre la educación superior que por lo menos no está en línea con la mayoría de lo que pensamos los rectores de las universidades nacionales y su comunidad académica. Debate abierto y con tilde de advertencia viniendo de diputados que avalan la idea de que sobran universidades en la Argentina. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco. El gobierno logró cerrar un nuevo proyecto de reforma del impuesto a las ganancias y podría ser ley esta misma semana. El acuerdo con los gobernadores y con la CGT incluye modificaciones al proyecto que tenía media sanción de diputados. Establece que solo pagarán el impuesto
los trabajadores casados que ganen más de 37.000 pesos en bruto y los solteros a partir de los 28.000 pesos. El de diputados fijaba 44.000 para casados y 35.000 pesos para solteros. Para financiar lo que el Estado dejaría de cobrar, ese proyecto aplicaba el impuesto a las ganancias a las actividades financieras, les ponía impuestos a las máquinas tragamonedas de los casinos, a las apuestas por internet y a los inmuebles improductivos, y además reponía las retenciones a las mineras que por decreto sacó el presidente Mauricio Macri. Todo esto se eliminó en el nuevo proyecto que ayer fue aprobado en comisión en el Senado y que hoy tendrá media sanción en esa Cámara. La intención es girarlo rápidamente a diputados para que también se apruebe y se convierta en ley mañana mismo. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Y esta fue la primera edición de Informativo Farco de hoy, miércoles 21 de diciembre de 2016. En controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. otras voces, otras noticias, otro punto de vista.